Hola a todos, soy Romina Aranaga, profe de lengua, y hoy vamos a hablar sobre los textos no literarios. Empecemos por definirlos. Su función principal es transmitir información de manera muy distinta a como la transmiten los textos literarios. El objetivo del emisor, por lo general, es transmitir una información o un conocimiento que el receptor desea obtener sobre algo en concreto. Hay una finalidad definida y esto lo hace diferenciarse muchísimo de los textos literarios. Hablemos de sus características principales. Número uno, no poseen un lenguaje poético, es decir, suelen entenderse muy bien porque el lenguaje que utilizan los autores de los textos no literarios suelen ser sencillos, sin grandes complejidades, sin extravagancias, sin tanto recurso metafórico. Número dos, su contenido no es ficcional, corresponden perfectamente a una realidad de la que el lector busca interesarse una vez más. Número tres, generalmente priorizan la objetividad. Por eso los textos literarios, una muestra de ellos podemos encontrarlo en noticias, en artículos de periódicos, de revistas, artículos de investigación, etcétera. Número cuatro, tienen una finalidad definida y simplemente es informar o compartir un conocimiento o instruir al lector sobre un tema del que además él desea ser instruido. Hablemos sobre los tipos de textos no literarios. Empecemos por los normativos, que son aquellos que entregan normas o instrucciones para lograr la realización de un objetivo específico y se establecen orden en los procedimientos o en los asuntos a seguir. Normalmente podemos encontrar como textos normativos a una receta, un manual de instrucciones, son un ejemplo claro de lo que son los textos normativos. Los textos informativos, pues como su propio nombre lo indica, brindan descripciones y datos sobre la realidad de una manera, de la manera más objetiva posible. Los textos publicitarios, que los podemos encontrar en afiches, por ejemplo, y son aquellos que buscan convencer al destinatario del mensaje de comprar un producto o un servicio. Por último, tenemos los textos funcionales, que son aquellos que representan el nivel más básico y fundamental de la lectoescritura, y esto es lo que quiere decir es su aplicación a la resolución de problemas cotidianos. Hablemos ahora de las estrategias de persuasión que precisamente utilizan algunos de estos textos no literarios. Robert Cialdini, que es un gran psicólogo y conferencista que trabaja muchísimo el tema de la persuasión, ha establecido 6 elementos de persuasión. Entre ellos, ha distinguido a la afinidad, a la autoridad, a la escasez, a la simpatía, a la coherencia y el compromiso y a la reciprocidad. Ahora hablemos sobre la veracidad y la consistencia de la información, porque en los medios de comunicación suele denominarse veraz a toda aquella información o noticia que en efecto es cierta y que se puede contrastar, que es auténtica y que es real, pero sin olvidar que los elementos de una noticia deben engranar perfectamente entre sí para que así se pueda determinar el grado de confiabilidad con respecto a lo que vemos y a lo que leemos. ¿Cómo sabemos si una información carece de veracidad y de consistencia? Pues toma nota de estos consejos para que estés alerta a ello. Número uno, analiza el medio en que ha sido publicado la noticia y la fuente de información e intenta contrastarla. Revisa la URL porque obviamente cuando se está utilizando noticias falsas suelen también utilizarse portales en Internet que no tienen alguna base sólida que nos indique que la información proviene de un sitio web que ha sido verificado. Lee la noticia entera y no te dejes llevar solo por el titular, porque suele suceder que en el afán de conseguir lectores, algunos periodistas o algunos autores de este tipo de textos, pues suelen crear un titular con muchísimo amarillismo para captar tu atención a través del titular y cuando entras o te adentras en la lectura del artículo te das cuenta que nada tiene que ver el titular con la información real. No dejes pasar por alto que deberías localizar la fuente y comprobar su fiabilidad. Por ejemplo, las páginas web gubernamentales em,
tienen todo tipo de acreditaciones para considerarse una fuente fiable de dónde obtener información. Comprueba el formato. Y cuando hablamos de formato, me gustaría que te fijaras mucho en la forma en que está escrito el texto. Cuando son noticias falsas, suelen tener errores ortográficos, errores de sintaxis y de redacción. Entonces, si te consigues con un texto que tenga este tipo de características, lo más probable es que haya sido un texto falso. Analiza las imágenes. Es muy importante ahora que a través de las redes sociales utilizamos o acompañamos todo tipo de información con imágenes, porque muchas de ellas pueden ser editadas, pueden ser montajes y es necesario comprobar que es una imagen real y que no ha sido precisamente editada o montada. Hablemos ahora de los recursos de coherencia y de cohesión, pero primero tenemos que dejar claro estos conceptos, porque la coherencia es la organización o la forma en la que se organizan las partes de un texto de manera tal que tenga sentido en una situación comunicativa determinada. Es decir, todo debe tener un orden de modo que la idea se entienda perfectamente. Ahora bien, la cohesión es la articulación de todos estos elementos lingüísticos dentro de un texto de modo tal que estén tan conectados entre sí y tan engranados que resulte imposible perder la coherencia. Sobre todo a nivel de cohesión, lo hablamos entre párrafos que sigan los lineamientos de un párrafo anterior, que además se complemente con una información anterior y con una siguiente. Todo eso, para todo eso, se necesitan ciertos recursos. Entre los recursos de cohesión, debemos identificar, el primero es la referencia, que consiste en utilizar distintos pronombres con el fin de evitar la repetición de una palabra. Es súper simple. Fíjate en este ejemplo. María se fue de viaje. Ella estaba muy emocionada al tomar el avión. Fíjate cómo el María lo sustituimos por el pronombre ella. Y así nos repetimos María en la primera oración y María en la segunda oración. La sustitución consiste en el reemplazo de una palabra por otra o en algunos casos de una expresión completa por otra. Fíjate en el siguiente ejemplo. Debo terminar el trabajo para la entrega de mañana. Lo haré después de comer. Aquí estamos sustituyendo el trabajo por lo haré, sobre todo con el verbo que iniciamos, debo terminar el trabajo. Es una acción a la que no volvemos a hacer referencia en la siguiente oración porque decimos lo haré refiriéndonos al trabajo que debemos terminar. La elipsis, por su parte, consiste en suprimir ciertas palabras o expresiones con la intención de no resultar repetitivas. Evitamos con la elipsis la repetición. Mira este ejemplo. Entre todos realizamos el trabajo. Sofía hizo la introducción, Andrés la conclusión e Irene las recomendaciones. Fíjate que utilizamos los nombres de cada quien o los nombres de las personas que participaron en el trabajo para no decir nuevamente todos. La reiteración consiste en la repetición de una frase o una palabra con la intención de enfatizar una idea. Por ejemplo, la niña no ríe, la niña no llora. Siempre se enfatiza a la niña. Hablemos de las conjunciones como recurso de cohesión, porque las conjunciones tienen como función principal servir de enlace entre palabras, párrafos u oraciones. Por ejemplo, Teresa es profesora de matemáticas y Cristina de historia. Con la conjunción y estamos uniendo una idea con otra. Otro ejemplo, para acceder al curso debes pagar un porcentaje de la matrícula, es decir, no es gratis. En este caso utilizamos la conjunción es decir para coordinar una idea con la otra. Para acceder al curso debes pagar un porcentaje de la matrícula, es decir, no es gratis. Entonces estamos esclareciendo la oración inicial con una breve explicación y para hacerlo utilizamos la conjunción es decir. Marta no nos acompaña hoy porque ha tenido que trabajar. Utilizamos la conjunción porque para dar sentido o para dar explicación a la primera idea sobre Marta no nos acompaña hoy. Por último, quisiera compartirte algunas estrategias de comprensión lectora y oral para textos no literarios.
Número uno, relee el texto tantas veces puedas, porque es probable que a la primera lectura no nos percatemos de ciertas situaciones o de ciertos datos que con una segunda o tercera lectura sí haremos. Toma apuntes, porque está demostrado científicamente que mientras escribes algo que estás aprendiendo, se graba de manera más fácil en el cerebro. Número 3. Utiliza el contexto para descubrir el significado de palabras que desconoces. No queremos decir que no uses el diccionario, claro que puedes utilizarlo, pero si utilizas el contexto para descubrir el significado de las palabras, pues creo que podrías entender o podrías comprender mejor lo que estás leyendo. No te apresures en leer, tómate todo el tiempo que necesites para leer y además para interpretar lo que estás leyendo. Piensa en voz alta. Esto es una de las mejores recomendaciones que existen para poder comprender lo que estás leyendo, porque parece mentira, pero cuando nos escuchamos a nosotros mismos solemos entender de mejor forma que si solo leemos o leemos en silencio. Haz pausas cada vez que lo necesites, porque el cerebro se agobia y la mente se embota. Entonces, cada vez que necesites una pausa, que te sientas embotado, es recomendable hacer una pausa y posteriormente, luego de un descanso, retomar la lectura. Puedes predecir lo que va a suceder en el texto, que no es lo mismo que adivinar, porque para predecir tienes que tomar en consideración ciertos factores que ya has leído. Puedes hacer un resumen de las ideas más importantes y puedes hacer conexiones entre personajes, de un lado, de otro, sus funciones, qué tiene que ver el protagonista con la hermana o con el antagonista. De esta manera, pues podrás comprender mejor lo que estás leyendo. Espero que esta información haya resultado útil para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.